Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con la opinión, el análisis, las diferentes corrientes de pensamiento. Esta es la agenda que le presentamos hoy. Juicio histórico. Martinelli en el banquillo de los acusados. El análisis de Francisco Paco Carreira. Pero la justicia también está siendo enjuiciada. José María Castillo, con él haremos una radiografía de la justicia. Sube la temperatura del debate en la Asamblea por diferentes temas, desde la Caja de Seguro Social hasta récord policivo. Raúl Pineda y Raúl Fernández, diputados, nos acompañarán. La constituyente paralela, oiga, se ha puesto cuesta arriba la recolección de firmas. Estarán representantes de Firmo por Panamá y Panamá Decide, José Blandón y Carlos Ernesto González Ramírez, aquí. Y cerramos este domingo conversando con el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, porque llegaron las vacunas. Esta ha sido una semana histórica realmente en cuanto al arribo de vacunas, también como respecto a las metas que hemos alcanzado en vacunación. Pero ¿qué es lo que se viene a futuro? Conversaremos de ese tema y mucho más con el ministro de Salud. Ustedes pendientes. La mesa está servida. Don Danilo, saludos. Buenos días. Tenemos una semana con temas que heredamos de las semanas anteriores. El juicio de Ricardo Martinelli, lo concerniente a la vacunación, que va a tener un momento de boom, y además de eso, expectativas también sobre lo que el Ejecutivo tiene en agenda, que son varias cosas que ya están en el laboratorio, bajo el microscopio político. Oiga, fíjense que con el tema del ministro de Salud, ahí está lo que surgió con la Ciudad de la Salud, que tiene que ir al gabinete a propósito de lo que viene la próxima semana. No conocemos muy poco del tema, esperemos que el ministro nos dé luces de cómo es que se va a reactivar esa construcción. Pero en fin, vamos a iniciar con el tema del señor Ricardo Martinelli, un expresidente que está sentado en el banquillo de los acusados, tratando siempre de mantener un balance. Debía estar aquí con nosotros el señor Luis Eduardo Camacho, pero faltando unos minutos para el programa, nos llamó y nos dijo que Ricardo Martinelli lo había llamado y por tanto no iba a poder estar aquí con nosotros. Así que tenemos el análisis de un solo lado. Insisto, quisimos tener el análisis, principalmente el político, ¿verdad?, con don Luis Eduardo Camacho, pero no fue posible. Así que cuando tratamos de hacer ese ejercicio, uno siente cierta incomodidad porque los beneficiados son ustedes. Pero tenemos análisis de fondo sobre el tema. Nos acompaña Paco Carreira, Francisco Carreira. ¿Qué tal, don Francisco? Muy buenos días, Hugo. Muy buenos días, Danilo. Como siempre, un honor participar en el programa y en esta ocasión, pues, referencia al caso del presidente Martinelli. No, hombre, usted prestigia este programa, don Francisco, y quiero comenzar con una frase que, si la memoria no me es infiel, el último que la usó fue el propio Ricardo Martinelli, diciendo que este era un juicio político, un show político. Y no es la primera vez que se dice. La pregunta es entonces, ¿realmente es un juicio político o es un político que está en juicio? Bueno, yo coincido más con la segunda, es un político que está en juicio, pero esto está haciendo historia en Panamá, no solamente por el hecho de tratarse de un expresidente de la República, sino por tratarse de la implementación hasta cierto punto inadecuada de parte del gobierno de ese mismo presidente que está en juicio del sistema penal acusatorio. En varias ocasiones yo he dicho que los procesos que tiene el presidente Martinelli se bifurcan en una versión mediática y en una versión legal. La versión mediática la hemos visto, o sea, no hemos dejado de verla. En esta semana se ha acrecentado mucho por el hecho de él
inicio de la audiencia y la comparecencia del presidente al salón de audiencias. Pero esto nos pone de manifiesto que el sistema penal acusatorio se aprobó en un proyecto que fue enviado a la Asamblea de parte del gobierno del presidente Martinelli. Y cuando nosotros oímos me están juzgando 2 veces, yo creo que hay que aclararle al público, lo estamos juzgando 2 veces porque usted mismo firmó esa ley en donde el veredicto se podía anular, contrario a una situación que no ocurre normalmente en el sistema penal acusatorio, que en donde se juzga a una persona una vez y ahí se acabó todo. En Panamá, tal vez por una influencia de personas con una mente altamente perseguidora, quisieron agregar una etapa más a los fiscales, dándole al Ministerio Público esta visión, esta opción de anular un veredicto como en efecto ha ocurrido. Ahora, esa aclaración es importante porque, para decirlo en buen panameño, es como si el señor Martinelli se hubiera hecho la soga para su propio pescuezo. Correcto, Hugo, así mismo es. Irónicamente, es la aplicación de esa medida está hecha en un caso en donde la misma persona que sancionó la ley es la que hoy está obligada a comparecer a un juicio por haber incluido un par de cosas que yo por eso llamo el sistema penal acusatorio a la pedrada, por decir la forma como se han incorporado algunas cosas a este sistema en Panamá, que lo diferencian drásticamente de los derechos. Y por eso es que se crea entonces mediáticamente esta situación de me están juzgando 2 veces, pero me están juzgando 2 veces porque yo aprobé, sancioné la ley, envié la ley que creaba esta diferencia específica. Oiga, de entonces, ahí que hay políticos de la vieja escuela que incluso utilizaban aquella frase de que tienes que gobernar para cuando seas oposición, precisamente previendo situaciones como estas. Pero para profundizar más y dejar bien claro, desde su punto de vista, entonces, al señor Martinelli no se le está juzgando 2 veces. No se le está juzgando 2 veces porque él aprobó la ley en donde se anulaba un veredicto y se podía celebrar una segunda audiencia. Esto es legal. Y debo recordar que cuando eso se aprobó, en algunos foros participamos nosotros oponiéndonos en muchos otros colegas que practicaban mucho más derecho penal en aquel momento, advirtieron esta situación. Y por un lado era como una cosa irónica porque se llamaba al sistema penal acusatorio un sistema garantista. Y resulta pues que con esta situación de un doble juicio estamos viendo esto. Digo, el tema también aquí es con esa acusación de que esto es un proceso político. Aquí habían 4 delitos específicamente por los cuales la Corte Suprema de Justicia ordenó la extradición del presidente Martinelli. Todos sabemos lo que ocurrió en el proceso de extradición con una detención de casi 1 año en los Estados Unidos. Una vez que él vino a Panamá, entonces conocemos ya la presentación de esos 4 cargos, en donde siempre se ha alegado para él que esto es un proceso político, en el sentido de que esos delitos pues no existen, no hubo peculado en el momento en el que por eso se le persiguió, y esta siempre va a ser la parte mediática de esto, en donde pues lo quieren convertir como una víctima. La situación está en donde hay grabaciones, eso nadie lo duda, hay transcripciones de grabaciones. Lo que se está juzgando ahora es si él era la autoridad que ordenaba esas grabaciones, porque no hay duda que los pinchazos se dieron. Y yo creo que ahora coincide de una manera hasta cierto punto espectacular con esta alegación a nivel internacional de todo lo que se ha hecho con el mismo sistema Pegasus con el que se utilizó de parte del gobierno en ese momento para hacer grabaciones totalmente ilegales. Hombre, 15,000 personas solamente en México, para hablar de los tantos países donde Pegasus en este momento es un escándalo. Pero yo quiero cerrar el tema anterior porque la frase nuevo juicio, según los nuevos abogados contratados por el señor Martinelli, es inconstitucional. Tal como usted dice, es legal, pero para ellos es inconstitucional y han presentado una acción
en ese sentido ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué futuro le ve usted a esa demanda? Bueno, tendríamos que declarar que es inconstitucional la sección de la anulación de una decisión, como ocurrió en el caso de él. La Corte Suprema pues tendrá la oportunidad de decidir algo que definitivamente es un exabrupto lo que se ha hecho aquí, incorporando esta situación en donde se le da al Ministerio Público algo que no es normal en ningún lugar del mundo, que es una segunda oportunidad de juzgar a alguien por lo mismo. Eso definitivamente suena como una violación de los derechos humanos. No hay la menor duda de esto. Pero esa fue la ley que se adoptó en Panamá con respecto a esta situación de la anulación de los arbitrajes y la posibilidad de tener una segunda audiencia, como en efecto se está dando hoy. Ahora, juguemos como se hace en el deporte con las probabilidades. Si la Corte declarara inconstitucional ese procedimiento que puso en práctica la propia administración Martinelli y que ha permitido que esté en el banquillo de los acusados por segunda vez, si la Corte lo declara inconstitucional, lo que se haga en este juicio caería... No, eso sería de aquí en adelante. La inconstitucionalidad de la Corte no es retroactiva. No es retroactiva. Okay. Sí, no, eso sería de aquí en adelante. Esto ya sería otro tema para que cambia la ley, y pues eso es parte de las situaciones. Cuando nosotros hay un gobierno nuevo, esperábamos que ese gobierno tuviera algo que ver con arreglar el aspecto legal del sistema penal acusatorio. No es nada más esto. Hay otras situaciones igualmente delicadas dentro del proceso penal acusatorio. También tenemos la famosa ley de blindaje, que es algo que se compenetraba con este tema del sistema penal acusatorio para el gobierno del presidente Martinelli en su momento, y creo que por esa situación es que tenemos muchas cosas pendientes en esta tarea, pero la inconstitucionalidad es la última medida que en efecto la Corte puede dar. El punto es la validez de las condiciones por las cuales se puede anular el veredicto. Claro. Que eso en algunos países del mundo hay situaciones extremas cuando hay las personas, tú sabes, los jurados de alguna manera son contaminados, son accesados, son controlados, sobornados, cualquier cosa como esta. En esos casos, lo que pasa también, Hugo, es que el sistema penal acusatorio es un sistema que está hecho para jurados. Se implementó siempre con juicios de jurados. Nosotros aquí hemos aceptado una versión del mismo en donde 3 jueces o 3 juezas, como en el caso de lo que se está dando hoy, al final son los que tienen la decisión. Y es por eso que tenemos ciertas incongruencias, claro, copiando algo que al final no es lo que realmente se debe hacer en otros países. Don Danilo Toro, sí, don Danilo Toro quiere hacerle algunas preguntas. Don Francisco. Gracias. Doctor Carreira, se ha hablado aquí de la posibilidad de que estén dándose acuerdos entre distintas partes. Atendiendo al hecho de que usted practica o ha practicado en Estados Unidos, donde eso es bastante común, ¿qué posibilidad hay de que una vez que se den acuerdos entre partes que antagonizan en un proceso legal, en el futuro puedan develarse cosas desde el punto de vista periodístico? Y lo digo porque me llamó la atención el hecho de que, por ejemplo, en el caso de Michael Jackson, no se supieron los montos de algunos acuerdos, pero después una famosa cadena internacional, CNN, presentó un documental muy nutrido, muy lleno de información sobre lo que había ocurrido en la vida de este famoso artista norteamericano. ¿Cuál es su apreciación? Mira, los acuerdos son perfectamente válidos en los casos penales, incluso con los fiscales. No tiene que haber ningún querellante. Es común en el proceso en donde los fiscales lleguen a acuerdo con determinados acusados por razones específicas de estrategia, de utilizar la versión testimonial de uno en contra de otros, etcétera, etcétera, etcétera. En los casos donde hay querellantes como en esto, por supuesto que la posibilidad de acuerdos es también igual, es aceptable, mucho más grande. Yo te pondría el ejemplo de
Esto normalmente son acuerdos que son confidenciales. Eso es lo normal. Pero ocurre lo que está ocurriendo ahora, que tú ves en las redes sociales de Panamá cierto cuestionamiento de parte del hermano del doctor Mauro Zúñiga de sus condiciones o no para llegar a un acuerdo. Cuando ocurren situaciones como esta es que de alguna manera luego terminan revelándose al público las condiciones del acuerdo. Y una de las razones por las cuales esto siempre se hace pues estrictamente confidencial es porque normalmente se involucran sumas de dinero o se involucran algún tipo de concesión económica que no tiene nada más que ser dinero, sí. Por lo que por esa razón pues hay que proteger a esto. Por el otro lado también hay estudiosos del derecho penal que dicen, bueno, si a mí me están juzgando por algo y yo llego a arreglo y esas personas desisten contra mí, en el fondo también es un indicio de culpabilidad. Y eso es parte de lo que ocurre en este tipo de casos. Esa es parte del debate, porque si yo no tengo nada que ocultar, ¿por qué tengo que arreglar? Vamos hasta el final porque yo demuestro mi inocencia. Pero eso es lo que dice la lógica básica y común. Sin embargo, el tiempo se nos acabó. Yo quisiera brevemente que me hiciera una reflexión sobre el tema de los hijos del señor Martinelli, porque el mapa de la situación del expresidente no se completa si no le ponemos esa pieza. Para que cierre con esa reflexión, por favor, don Francisco, el futuro de los hijos del señor Martinelli. ¿Cómo no, Hugo? Mira, en los casos de ellos, oficialmente, todavía no ha habido nada de la última situación en donde un tribunal que declaró allá, decretó que procedía a la extradición y eso está siendo apelado. En algunos momentos en las redes sociales ha salido tal vez noticias falsas porque no han sido confirmadas, que ya esa apelación ha sido ratificada por el Tribunal de Apelaciones. Oficialmente eso no se ha visto. Igualmente el otro caso del segundo hermano, Martinelli Linares, está pendiente de que el tribunal decida si procede o no procede la extradición, como ya en efecto lo decidió en el caso del primero. Una vez que esa decisión se haga, lógicamente eso es apelable. El caso se ha complicado por situaciones extrañas al tema jurídico, que fue pues todas esas noticias relacionadas con temas de fuga, que eso pues a lo que ha traído como consecuencia, según se ve en las noticias, es que ha habido un endurecimiento de las condiciones en las cuales se tienen a los hermanos Martinelli en la cárcel, en el sentido de que habían algún tipo de situaciones que les permitían tener cierta comodidad. Sí. Eso aparentemente ahora, según las declaraciones, está suspendido. Más allá, más allá de todo eso, ¿usted los ve enfrentando a la justicia estadounidense? Brevemente. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que el proceso de extradición que Estados Unidos ha presentado allí, lo que se conoce es un caso extremadamente serio, pero también es un caso en donde hay 10 personas más involucradas que están siendo parte del indictment, y creo que eso va a terminar definitivamente en un proceso en Estados Unidos. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Gracias, don Francisco, que tenga muy buen día. Y el desenlace es en el futuro, supuestamente tendría que ver con don Ricardo Martinelli, por eso le decía, no podemos completar el mapa de la situación de don Ricardo si no hablamos de lo que pasa con sus hijos. Y es lamentable que el señor Luis Eduardo Camacho pues en el último minuto haya decidido no estar acá, ¿no? Para completar todavía más ese mapa. Sí, es un escenario complicado y todo indica que Ricardo Martinelli será noticia de alguna u otra forma en este país por buen tiempo. Así es. Les decíamos al principio del programa que no solamente está sentado en el banquillo de los acusados un expresidente. Hay expectativa nacional por la justicia. Es como si la justicia estuviera siendo jugada por la opinión pública. ¿Tenemos una justicia con los pantalones largos? Vamos a hablar de ese tema en segundos. Nada más con José María Castillo aquí en Debate Abierto. Sí.
Estamos de regreso en Debate Abierto. Nos acompaña una figura que, ahora que caigo en cuenta, cuando hablamos de justicia y miramos hacia la Procuraduría, en democracia solo un procurador ha cumplido el término, don Danilo. Así es. En 3 décadas solo un procurador terminó su periodo de 10 años. Pero si la memoria no me es infiel, usted cumplió esa década como secretario general de la Procuraduría también, ¿no? Don José María Castillo, bienvenido. Gracias. Un honor haber servido bajo Sosa, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Usted cumplió los 10 años también. Los 10 años, sí. Entonces es el único secretario general que hemos tenido durante el periodo Bueno, completo. pareciera que sí, sí. Sí, aparentemente. Correcto. ¿Eso qué nos dice? Esa inestabilidad. Incluso este gobierno ya ha tenido 3 procuradores. ¿Qué nos dice del aparataje judicial? Lo que pasa es que el Ministerio Público, yo creo que en un sistema político débil es un cuerpo extraño, ¿no? Porque de ahí pueden surgir las investigaciones que pueden dar al traste con cosas negativas que estén pasando en los gobiernos. Entonces, la Procuraduría es como un cuerpo extraño. Y si el procurador no sabe mantenerse, pues, o el gobierno no tiene la capacidad moral de tolerar, siempre va a haber una discrepancia que termina con la salida del procurador, ¿no? Pero aquí eso, la capacidad de tolerar me pone a pensar lo siguiente. Aquí estamos hablando de la madurez democrática, Madurez democrática, de sí. aquellos que están en el Ejecutivo o de la capacidad de manejo que tenga el procurador. Yo creo que son dos. Yo creo que es una combinación de ambas cosas, ¿no? En, Sí. nuestro caso, presidente Pérez Valladares, pues tuvimos discrepancias, pero sobrellevamos. Y con la presidenta Mireya Moscoso, que no nos designó, de repente más meritorio todavía por parte de ella, pues ella supo tolerar las cosas, mirar, conversar, aceptar las investigaciones, de tal forma que terminamos los 10 años, ¿no? Y fíjese que hemos comenzado hablando de la justicia con el del Ministerio Público, porque si el aparataje que investiga no puede funcionar, mucho menos funciona el aparataje de la justicia en su totalidad, ¿no le parece? Por Sería el supuesto. talón de Aquiles allí de... Bueno, el Ministerio Público es fundamental, ¿no? Es la representación de la sociedad, ¿no? ¿Verdad? Y que busca el reproche, ¿no? De las conductas que son censurables, pero también la representación en los conceptos, en los valores morales, éticos de la sociedad, la lleva el Ministerio Público. En los intereses del Estado también la lleva el Ministerio Público. De tal forma que es una figura muy importante, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado realmente? Porque al final el procurador está respaldado por la Constitución y la fuerza de la ley. Y haciendo memoria uno mira hacia atrás y siente espanto, porque incluso un procurador reciente salió diciendo es que el sistema no me permite. Y yo no terminé de entender, porque el sistema judicial le permite todo a él, ¿o no? Bueno, yo creo que el procurador tiene que ser independiente, ¿no? Ajá. Y esa es la parte complicada, ¿no? Casi cualquier presidente que nombre un procurador quiere que sea su perro rabioso, ¿no? Para que siga instrucciones de lo que él le dicta. Y eso no es la figura de un procurador, ¿no? Tarde que temprano un procurador con esa característica se quema. Es visible su parcialidad, pierde credibilidad, pierde autoridad y se quema, ¿no? Y por otra parte, si el procurador no está dispuesto a ser el perro rabioso, pues es posible que un presidente inmaduro pues provoque también su salida, ¿no? Estoy hablando en términos abstractos, ¿no? Claro, no estoy se refiriéndome a lo presente. A ¿no? ninguno en particular, don Danilo. Pero el análisis suyo me llama la atención porque pone la pelota del lado del procurador. Porque es un típico análisis jurídico. Pero yo lo hago desde el punto de vista político. Yo, si reviso eso, la historia me dice a mí que, bueno, hay una tendencia de que cada presidente quiere traer su procurador. Es decir, hay una cultura política del poder que implica que la justicia no necesariamente sea un servicio independiente, sino un servicio, valga la redundancia, un servicio al servicio del que tiene el poder político. ¿Hay esa sensación desde el lado de los juristas? Bueno, el diseño constitucional es que un presidente nombra 5 magistrados y el siguiente presidente nombra 4 magistrados y un procurador. O sea, es un tema de balance. El que le tocó nombrar procurador de repente salió más beneficiado porque un procurador, nombrar un procurador es mejor que nombrar un magistrado, pero es un tema de diseño constitucional. La sabiduría debe estar en que se nombre una persona con un perfil adecuado para ese puesto, que tenga fuerza, que sepa manejar la clase política, que sea independiente, que no mire para el otro lado, que persiga lo que tenga que perseguir, que no se vuelva loco haciendo cosas
que no se le permite utilizar la justicia para dirimir conflictos mercantiles en una fiscalía, ¿verdad? Entonces, esa persona tiene que ser nombrada y tiene que ser ratificada por la Asamblea. O sea, la Asamblea tiene que hacer un balance, ¿verdad? La Asamblea a veces no hace balance, ¿verdad? Cuando ya el presidente manda un nombre, la Asamblea simplemente pues lo ratifica. Entonces, yo creo que el diseño no es malo, sino que tenemos un diseño pues inacabado, imperfecto por la naturaleza humana, ¿no? Fíjese que usted me acaba de recordar a la señora Montenegro de Fletcher, que decía, aquí donde usted está sentado, que el panameño, la sociedad panameña, al panameño medio común no quiere obedecer las leyes. Y ella decía, no necesitamos una nueva constitución. Si nos comprometemos a obedecer la que tenemos, a respetarla, medianamente nos iría bien. Eso que me acaba de decir del diseño constitucional y demás, me acaba de recordar esa frase de doña Alma, fíjese. Coincido, ¿no? Mire, yo estoy comprometido con que la Constitución hay que reformarla, ¿no? Y un poco lo que me habló, cuando me habló de los temas, sí, el tema de la designación de los magistrados, sí. Pero en realidad nosotros no tenemos una Constitución mala, y lo que tenemos que cambiar es poco. O sea, nosotros pudiéramos perfectamente tomar 4 temas y mejorar mucho sin necesidad de meternos en un proyecto de Constitución de 1.500 artículos que hay por ahí. Pero algo tiene que estar muy mal cuando la Constitución no puede ser cumplida. Mire, algo tiene que estar muy mal. O es la Constitución o somos nosotros. Mire, yo le voy a decir algo. La Constitución de Venezuela es un modelo desde el punto de vista doctrinal, constitucional, ¿verdad? Es un modelo. ¿Y cómo está Venezuela? O sea, los hombres hacen las instituciones. O sea, es una mezcla entre una institución que te permite funcionar y gobernantes sabios. Entonces debemos tener un país sin panameños. No, yo creo que, no sé si tiene que ver con la forma como nosotros hemos sido educados para elegir, ¿verdad? O tiene que ver con la naturaleza nuestra, pues, o el tema de para qué sirve el poder, ¿no? ¿Verdad? Pero la Constitución no es totalmente mala, y la reforma constitucional puede llegar, si se llega a cristalizar, puede llevarnos a una gran decepción, como pasó en Venezuela, como pasó en Colombia. Usted es un estudioso, le he escuchado sus comentarios, ¿verdad? Países que han entrado en unos procesos rimbombantes y reforman la Constitución y terminan pues peor que como estaban antes. Oiga, si llegamos, o sea que usted está dudando. Uno de los segmentos que tenemos hoy dice que la colecta de firmas se pone cuesta arriba. En más de un mes, 12,000 firmas. El punto es, ¿usted ve posible que zozobre ese barco? Yo pienso que no van a lograr. Primero, que no están de acuerdo entre ellos, ¿no? No están de acuerdo en los propósitos. Hay gente que no quiere que los políticos participen. O sea, ¿qué forma jurídica se le puede dar? Bueno, tú eres político, tú no puedes ser constituyente. O sea, hay gente que quiere meter la protección de los perritos y gatos en la Constitución. O sea, hay un cúmulo de gente con intereses tan diversos que es imposible. Yo, por lo menos, a mí me hubiera interesado meterme en una cosa de esta, pero yo vi esta cosa y yo no. Yo creo, sinceramente, yo voy a empujar un proyecto igual que hizo Torrijos. O sea, ver si podemos en la última asamblea meter unos artículos relacionados con la escogencia de los magistrados, el papel de la asamblea, el tamaño de la asamblea, los diputados, que para mí los diputados no deben reelegirse de manera inmediata, ¿verdad? Porque ahí se acabaría el clientelismo, ¿no? Y entonces, sí, no sé, de repente no va a viene aprobar el diputado eso. más adelante. Yo nada más estoy, así pero que venga otro, y así el otro que viene después. Claro. Y el tema de quién juzga a los magistrados, quién juzga a la asamblea, el tamaño del presupuesto. Son cosas que debemos... 3, 4, sí, 5 claro. temas, última asamblea, siguiente asamblea, y mejoramos las instituciones y mejoramos como sociedad. Pero vamos a meter los perritos, los gatitos, no sé qué. O sea, y ya nos enredamos. Nosotros no vivimos bajo la constitución de los militares, eso es falso. En el año 1983 se hizo una constitución absolutamente nueva. Pero es cierto eso. Sin embargo, yo soy de los que piensa, y tengo que confesarlo, que hay autoritarismo sin militares. Y yo pienso que sí tenemos una cultura de autoritarismo en Panamá. Correcto. O sea, hablar de militares aquí es enredarnos porque esa figura no está. Pero el autoritarismo está. Este es un país con una vocación presidencialista a ultranza. ¿Comparte esa opinión? Sí, comparto esa opinión. Y algunas cosas en la Constitución se pueden hacer para
suavizar eso. Por ejemplo, la escogencia de los magistrados se puede sacar de la presidencia. O sea, hay otros países que funcionan con unos consejos, ¿verdad? Que hay que ver muy bien diseñados tienen que estar, ¿verdad? Donde esos consejos van a seleccionar a los magistrados, ¿verdad? ¿Quién juzgue a los magistrados? No puede ser la asamblea, ¿verdad? Tiene que haber, por ejemplo, aquí hay un tribunal de integridad débil que han hecho con periodos de 3 años, que eso no sirve, o sea, esa gente no va a tener fuerza para juzgar a nadie, ¿verdad? Ahora, usted se me adelantó con el tema de la Constitución, porque usted traía la agenda ahí de la que habíamos hablado antes, porque yo quería cerrar el tema justicia de la siguiente forma. Si tenemos una justicia de la manera en que ya se ha descrito al principio de esta conversa, ¿tiene los pantalones largos como para de verdad llevar a buen puerto un juicio a un expresidente? Estos primeros días de audiencia del caso Martinelli, ¿qué le han transmitido a usted? Bueno, yo creo que la audiencia está siguiendo los parámetros que establece la ley, ¿no? Yo quiero decirle que yo discrepo con el colega Carreira, en el sentido de que yo no creo que son 2 juicios. Yo creo que es un solo juicio proceso donde hay una nulidad de una sentencia y se reanuda nuevamente el tema. Por ejemplo, en Estados Unidos, de donde él pues estudió, cuando un jurado, en algunos estados, cuando un jurado no puede llegar a un veredicto, se anula el jurado y la fiscalía tiene la opción de nuevamente presentar el caso a corte. O sea, eso no son 2 juicios. O sea, hubo un juicio completo, todo. El jurado no puede llegar a un veredicto y se puede empezar de cero. La mayor parte de las veces la fiscalía no lo hace, pero tiene la opción de hacerlo. O sea, esto es un tema semántico, gramatical, ¿verdad? ¿Es un solo proceso, me dice usted? Es un solo proceso, para mí es un solo juicio. Hubo una nulidad, regresamos atrás. Que las causas hayan sido de fondo, hayan sido correctas o no, no es mi papel en este momento hablar de eso. Lo que sí yo quiero señalar es lo siguiente. Con razón o sin ella, nosotros a veces tomamos la justicia para cosas que nos interesan. ¿Por qué Martinelli fue extraditado por un solo delito? Había un impulso, había un apuro, había un deseo de verlo en Panamá esposado en una celda y se trajo por el delito más chiquito, por no decir más pinche, ¿no? Entonces los otros 3, ahora estamos con unas acrobacias con el tema de la especialidad, acrobacias, porque las cartas de la embajada es una cosa ahí medio, y andamos con unas acrobacias porque alguien quería ver a Martinelli preso rápido de aquí. Hubiera esperado 6 meses más, hubiera perfeccionado los otros tres expedientes y hubiera traído una extradición por 4 delitos. No se pudo hacer en su momento y no se hizo. Es decir, el ingrediente político sí ha estado presente en el proceso. Es como hacer un dulce y al final le echas una cucharada de querosín, ¿no? Ajá. Entonces lo dañas. Ajá. Y esa cucharada de querosín es el ingrediente político. Es el ingrediente político. Okay. Claro. Entonces hay una incongruencia. En un país de tanta densidad presidencial, se empuja estos procesos, se favorecen desde el Ejecutivo que haya una serie de procesos de justicia, pero a su vez el Ministerio Público como que no camina, como que al final yo escuché muchas veces el argumento de que es causa compleja, necesitamos más tiempo. La gran pregunta es, ¿por qué el Ministerio Público se queda corto? Bueno, no tiene recursos humanos, no tiene recursos económicos, no dispone de las herramientas técnicas para poder hacer investigaciones. ¿Por qué se queda tan corto el Ministerio Público ante sus retos? Yo creo que en los grandes casos tienen que pedir un permiso político para terminar los casos, ¿no? Estoy hablando aquí de verdades incómodas, ¿no? Como dice el sitio de YouTube, ¿no? Pero quiero decirle otra cosa. A mí no me puede convencer nadie de que una persona puede ser llevada a juicio sin ser imputada, ¿no? O sea, ¿por qué cometieron ese error? O sea, ¿por qué sucedió eso? Entonces ahora estamos con unas acrobacias con el tema de la imputación y el señor, ¿no? Ahora, puede ser que lo condenen o no lo condenen, pero cuando eso vaya a la Corte Interamericana, dentro de 2 años o 3 o 4, cuando llegue a pasar el proceso electoral, la Corte va a revocar ese fallo de condena. Porque una persona no puede ser, la imputación es el instrumento de defensa más importante, en base al cual usted sabe por qué lo están acusando. Le hacen una lista, como la lista que me hizo anteayer, de lo que íbamos a tratar aquí. Que entonces, no los hemos tratado todos y se nos está acabando el tiempo, pero quiero cerrar con esto, porque esto no estaba en agenda, pero me parece importante. Entonces, el pecado original de este proceso al señor Martinelli es el que ellos han estado insistiendo, la imputación. Para mí la imputación es un problema grave, ¿no? ¿Verdad? Y el otro tema es el tema de la especialidad, que yo siento que hubiéramos esperado un poquito más para traer al señor, ¿no? ¿Verdad? O sea, tenemos un caso viciado, en mi opinión, que tiene problemas y que cuando vaya a las instancias internacionales, pues, pronóstico reservado. Pero al final yo recuerdo que era el propio Ricardo Martinelli el que quería venir.
No, yo no digo... Eso tuvo etapas. Sí, pero Sí. es que Sí. hay un proceso diplomático para extraditar a una persona, ¿no? Sí, ¿Verdad? sí. Ahora, entonces, como gran cierre, ¿la justicia tiene los pantalones, comenzamos con eso, tiene los pantalones largos o no Me en parece este que- momento para A mí- enfrentar una situación A mí me como esta? parece que estamos mal. Estamos mal. Hay mucha inseguridad. Mira, por ejemplo, hay una interinidad masiva en el sistema penal acusatorio porque tiraron un decreto por ahí, un auto, la Corte, diciendo que todos los funcionarios que están en interinidad tienen que escoger entre el puesto anterior y el puesto que tienen. Y entonces todos tienen miedo. O sea, ellos no lo van a decir aquí ni le van a mandar un comunicado diciendo que tienen miedo, pero yo sé que todos tienen miedo. Cuando van a fallar están pensando, oye, yo estoy interino aquí, y yo gano aquí $6,000 y tengo que pagar hipoteca, no sé qué. Entonces, bueno, viene un caso y bueno, ya tú sabes. Y menos por teléfono te dicen las cosas Bueno. porque Pegasus no ha aparecido el software. ¿Ah? Así Claro, que por gracias, supuesto. señor Castillo, por haber estado acá. Vale. Vamos a un debate político. Dígame, De dígame. alguna forma, este será un caso que va a dictar pautas para el futuro, Sí, señor. de Sí, cómo, señor. como se quiera mirar. Por Así eso es. se lo digo, nos deja al desnudo también la calidad de justicia, que es lo más preocupante para mí, más allá de las individualidades, porque lo permanente es la república, lo permanente son las La patria. instituciones, Sí. es la patria, exactamente. Así es. Vamos a tener un pequeño debate político porque la Asamblea se está caracterizando en las últimas semanas por meterse en diversas aguas, que si en las relaciones exteriores, que si el tema de la caja de seguro social. En fin, también hay un tema que tiene que ver con don Ricardo Martinelli, supuestamente es un proyecto de ley hecho a su medida, el de las penas accesorias. Así que hablemos un poquito de todos esos temas luego de la pausa. Raúl Pineda y Raúl Fernández. Raúl por partida doble, en segundos, nada más. Vamos ahora con, bueno, dijo alguien RR, pero no Rómulo Rux. No, Raúl y Raúl. ¿Ah? Don Raúl Pineda, don Raúl Fernández, los dos son diputados, uno independiente, el otro del PRD. Gracias por estar hoy en Debate Abierto. Muchas gracias por la oportunidad, Hugo, y todos los compañeros. Comencemos con usted, señor Fernández, porque tenemos una asamblea bien interesante. Ha comenzado metiéndose en aguas como el diálogo de la Caja de Seguro Social, relaciones exteriores, etcétera. ¿No se le está yendo la mano en pollo al legislativo? La ciudadanía quiere una Asamblea Nacional que se muestre y opine en todos los temas, así como también tenemos que llamar a funcionarios del Ejecutivo a que rindan cuentas, que es una deuda pendiente. Tenemos que llamar al ministro de Economía y Finanzas, tenemos que llamar todos los ministerios, toda la gente en lo que la ciudadanía tenga algún tipo de duda. Nuestro trabajo es ese, nuestro trabajo es poner sobre la mesa el debate para que nosotros, este órgano colegiado de 71 personas, pueda discutir. La propuesta que se hizo a la Caja de Seguro Social, que tuvo una aprobación mayoritaria, la bancada independiente, otra posición, lleva algo al debate. Poder una bancada o una cantidad de diputados hacer un llamado a la ministra de Relaciones Exteriores es una parte de la Asamblea, pero es su función poder hacerlo, poder llamar la atención en los temas en los que los diputados nos sintamos que tenemos que opinar. Yo siento que la Asamblea en este momento tiene que hacer más énfasis en la citación de funcionarios para que rindan cuentas y nosotros así poder transmitirle a la ciudadanía qué es lo que está pasando. Bien, ganchito que se meta en la Caja del Seguro Social y en temas de relaciones exteriores, dice el diputado, pero no en el tema citación. Hasta ahora no han citado a nadie, señor Raúl. Sí, hay citaciones. Primero, gracias por invitarnos al programa. Saludos, Raúl, a todos, Danilo. Sí hay citaciones en lista y que se van a comenzar a llevar a cabo. ¿Cuál será el primer citado? ACET, que creo que es la otra semana, y por ahí vendrán las otras listas. Yo creo que la citación es parte de esto, yo creo que es parte de la aclaración que no solamente los diputados y diputadas quieren, sino que el pueblo panameño y los funcionarios tienen que saber que esa es parte de su función en rendición de cuentas. Ahora bien, ¿de qué le sirve al ciudadano que un funcionario sea citado, responda preguntas, si al final todo se queda allí? ¿O hay de verdad algo que se logre de esa citación, algo productivo?
Mire, si nosotros lográramos citar al ministro de Economía y Finanzas, por ejemplo, para que nos diga cuál es su posición en el próximo presupuesto del Estado y cómo lo va a dividir para que haya generación de empleos, entonces ahí sí se va a ver redundado en la ciudadanía, porque la Asamblea hará la presión posible para una reactivación económica que redunde en empleo. Pero si tenemos un ministro de Economía y Finanzas que no nos atiende, un ministro de Economía y Finanzas que ha dicho en algunas ocasiones que los libros del gobierno pasado fueron amañados y no pone denuncia, entonces nosotros tenemos que llamarlo a que nos explique los por qué y nos explique cómo va a hacer que el próximo presupuesto general del Estado genere empleo, que es lo que necesita este país para su reactivación económica. ¿A la bancada oficialista le interesa citar al ministro de Economía y Finanzas para que responda a todo esto? Hugo, nosotros lo hemos hecho. Nosotros hemos citado al ministro de Economía y Finanzas precisamente a la Asamblea. La Comisión de Presupuesto estuvo cerca de 8 horas. Nosotros, la bancada oficialista. Yo creo que ha sido uno de los mejores ministros de Economía y Finanzas que ha tenido el país en los 20 años, dirigido por el presidente Cortizo y por Gaby Carrizo. En medio de esta pandemia hemos llevado a este país adelante. No ha faltado comida. No ha faltado. No ha faltado el plan solidario que le han querido pegar. Ha sido la paz social desde Metetí hasta Chiriquí. Pero yo creo que el diputado no se refería a llevarlo a la Comisión de Presupuestos, sino de llevarlo al Pleno. También lo hemos llevado al Pleno y lo vamos a llevar. Ahora mismo estamos a semanas o a una semana de que comience la vista presupuestaria. Ahí van a tener una oportunidad riquísima todos los diputados de preguntarle lo que sea al ministro y lo vamos a llevar al Pleno. O sea, no hay ningún problema por eso. Esta semana escuché al ministro referirse en términos mucho más crudos y más duros de lo que lo había hecho en otras ocasiones sobre la situación de la economía del país. Ahora, yo he sido crítico, muy crítico de la Asamblea de Diputados. Sin embargo, debo reconocer algo que me ha llamado la atención de esta Asamblea en particular. Me ha llamado la atención que en la instalación de las comisiones ha asistido el presidente con su miembro de junta directiva, todos los representantes del Estado que tienen que ver con la comisión de la parte del Ejecutivo. Me llamó la atención, incluso estuvieron con el CONEP, en la de educación. O sea, he visto que ha habido capacidad de convocatoria del legislativo al momento de instalar las comisiones. ¿Esta capacidad de convocatoria es algo previsto para este momento o va a ser una dinámica, una pauta a seguir a lo largo de los debates en primera instancia y en segundo debate? El liderazgo de Cristiano Adame, junto con la bancada, con diferentes bancadas, lo primero que hemos buscado son los diferentes consensos. Queremos que todos los procesos de aprobaciones de ley lleven los mayores consensos posibles. Transparencia, avanzar hacia discutir el reglamento interno. Yo creo que Cristiano ha montado un precedente muy claro con su equipo de trabajo de hacer las cosas mejor, de hacerlas más transparentes, más fáciles, más rápidas. Y yo creo que... Es decir, diputado... Disculpe, ¿la bancada independiente tiene el mismo termómetro? Disculpe que lo interrumpa. O sea, nosotros pensamos que si el presidente de la Asamblea va a llamar a los gremios para conversar sobre las leyes que nosotros proponemos para que redunden en beneficio ciudadano, estamos totalmente de acuerdo. La conversación, la discusión entre todos los sectores de la sociedad es importante para el crecimiento del país. O sea, esta dinámica que yo encuentro altamente positiva, porque tengo que decirlo, es un gesto muy positivo de la Asamblea, es una garantía de que no vamos a tener sorpresa, eso que en el lenguaje callejero el panameño llama camarones, y que siempre han venido de la Asamblea. O sea, porque la capacidad de la convocatoria baja el riesgo de sorpresas. Consultaste con todas las partes. Y esto, como se ha iniciado bien. Entre más publicidad exista, menos riesgo de camarones hay, sin lugar a dudas. Entonces, no se puede limitar la capacidad de la Asamblea de poder hablar con todos los gremios y dejar a todos los gremios hablar, que es mucho más importante aún, y mostrarle, publicitarle lo que nosotros estamos haciendo para que nos ayuden a que esta práctica se reduzca a su mínima expresión o, mejor dicho, en su totalidad. En la jerga político-legislativa, meter un camarón es cuando hay una ley y de pronto hay 1 o 2 artículos que se refieren a un tema del que no era el texto de la ley, ¿no? Pero hay otro que le llaman gol, que
Que eso es cuando tú presentas un proyecto de ley que tiene un objetivo específico para favorecer a alguien o a un grupo, y así ha sido calificado su proyecto de ley con respecto a la eliminación de las penas accesorias. Han dicho, ese es un proyecto de ley que es como un saco a la medida del expresidente Martinelli. Primero, Raúl, después yo... No, pero si usted fue el que propuso. Bueno, lo primero que queremos decirle es que segunda oportunidad. No hay más nada lejos de la verdad que eso. El proyecto de ley es claro. Primero, saca los delitos que tienen que ver con las cosas públicas. Segundo, saca y va a sacar los delitos que tienen que ver con violación. Y lo tercero, que el alcance del proyecto lo numera artículo por artículo. Pero no solamente eso. Vamos a llevar el proyecto al Colegio de Abogados, donde todos podamos fortalecer esa segunda oportunidad, que nosotros lo que estamos diciendo, una persona que pagó una pena, que pagó con cárcel de delitos no violentos, delitos simples, tenga la oportunidad inmediatamente salga de la cárcel a optar por una plaza de trabajo. ¿Cómo yo como Estado le pido a Metcon que le dé la oportunidad de resocialización a un individuo que ya pagó con cárcel ante la sociedad una pena de un delito si yo como Estado no se la doy? Ahora, diputado, desde el punto de vista sociológico, ahí yo tengo algo que decir. Perfecto. Y tal vez hasta me apersone que a usted entre a primer debate. Porque hay algo que yo desde hace años he estado planteando. Esta proposición tiene sentido y se vería reforzada si se aborda algo que no ha sido enfrentado en el país históricamente. El problema de la reincidencia criminal. Es correcto. Si esto contempla el universo de los que delinquen por primera vez, yo digo, estoy de acuerdo. Pero mientras el país no enfrente el problema de la reincidencia criminal, que en Panamá, cuando usted analiza la incidencia criminal y ve cuánto pesa la reincidencia y el Estado no lo reconoce, ahí sí estamos en problemas. Ya tomó nota sobre el tema. ¿Lo va a incluir? Lo voy a incluir y lo voy a invitar, pero solamente quiero decir algo. A ver. El 60% de los que salen de la cárcel regresan. Pero de ese 60%, el 82% regresan en 2 años. ¿Regresan porque quieren? No. Regresan por la falta de oportunidades. Es la cifra más alta en América Latina. Y el país está a espalda de eso. Aquí desde el 2016 no se sacan cifras reales. No tenemos una secretaría que prevenga el delito, que es el tercer proyecto que vamos a presentar el lunes. No hay alguien que investigue el delito. ¿Qué investigación del delito? Si se dieron 1000 hurtos este año, ¿dónde fueron los 1000 hurtos? ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿A qué hora fueron las víctimas? ¿En qué corregimiento? ¿En qué poblado para poder atacar el delito? Aquí nadie estudia. No hay información de inteligencia. Y esa secretaría no puede estar por abajo del Ministerio de Seguridad ni del Ministerio de Gobierno, porque a ambos le va a dar cifras. Le va a decir, tú no estás cumpliendo tu trabajo y tú no estás resocializando. Ahora, volvamos al tema con que comenzamos este asunto, este debate. Estamos hablando de un gol, de una ley a la medida de alguien, de un proyecto a la medida del señor Martinelli. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo tengo que ser muy objetivo al respecto. Y yo estudié un poco antes de venir al programa y quizás mi comunicación pueda tener algún tipo de falencias, pero de manera objetiva, al leer el proyecto veo que el diputado Pineda enumera artículos que son actividades penadas, a la cual le reduce la parte de poder incluir una pena accesoria. Si nos vamos objetivamente al proceso del expresidente Martinelli, él está siendo procesado, juzgado, llamado a juicio por el artículo, si no me equivoco, porque no he tenido acceso a ese expediente, por el artículo 167 y el artículo 168, que hablan sobre las escuchas y sobre el seguimiento. Esos dos artículos no son mencionados dentro del proyecto del diputado Pineda. O sea, sí podría beneficiar a Martinelli. No. Porque no están mencionados dentro del documento al que habla el diputado Raúl Pineda. Si yo no me equivoco, él enumera alrededor de 20 actividades penales. Las enumeradas en el 167 y en el 168, que creo yo son los artículos por los cuales se está juzgando al presidente Martinelli, no están.
Si son esos los artículos, este proyecto objetivamente no debiese beneficiar al expresidente Martinelli en su proceso. Ahora, si sale como entró, porque un tema también en la Asamblea es que las cosas entran de una manera y salen de otra. Pero para eso estamos nosotros, para eso es la discusión de los proyectos, para eso están ustedes en su ardua labor de medios de comunicación, de ser fiscalizadores de nosotros, pero no podemos juzgar subjetivamente a futuro cuando objetivamente el proyecto, y tengo que reconocerlo, no habla de esas dos actividades penales. Nadie mejor que el diputado Raúl Pineda para defender su proyecto, pero en mi estudio tengo que ser objetivo. Don Raúl, el otro Raúl. Un poquito más. Hemos mencionado Sí. y nos hemos comprometido, aparte de que no están mencionados los dos delitos o cualquiera que esté pasando en el juicio, porque tenemos tiempo para esto, vamos a incluir un artículo que diga que cualquier persona que haya cometido un delito en ejercicio público no será incluido con ese beneficio. Eso deja las cuentas claras. Deja Eso las cuentas claras. y lo que dijo el doctor también deja las cuentas claras, porque si bien es cierto, la pena accesoria tiene un cargo criminológico para lograr la resocialización de la persona que comete un delito, pero el aporte que acaba de hacer, que sean para delincuentes primarios, me parece un Totalmente. aporte excelente que le da claridad y mucha más objetividad a este proyecto que lo que busca es la resocialización. Nosotros tenemos que ser claros en política criminal. La política criminal lo que busca es que un antisocial se regenere en un centro penitenciario, que no es un centro de castigo, es un centro de resocialización. Debería ser. Para que vuelva y se reintegre a la sociedad. Debería Como ser. cuando se reintegra a la sociedad, le tenemos que dar la capacidad de que tenga el derecho humano Claro. de trabajo. Debería ser. Debería ser, Hugo, sí. voy a hablar de mí. Yo estuve detenido 2 años. No solamente estuve detenido, estuve 17 años en droga. Fui un adicto. Entre mí y la persona que está por ahí recogiendo basura no hay ninguna diferencia. Son 22 años de estar limpio. Me gradué de secundaria a los 28 años. Tengo una licenciatura, 4 maestrías y estoy estudiando una maestría en la Universidad de Panamá. Sí, ejemplo de resocialización. A que le gusta la parte política a mí o no le gusta es otra cosa, pero yo soy un ejemplo de resocialización. Somos ejemplos de la segunda oportunidad. Somos creyentes de eso. Sí, don Danilo. Y créame, yo por razón de mi trabajo conozco homicidas, gente que fue acusado por homicidio, penado, condenado, cumplió condena, y hoy día son personas Profesionales, ciudadanos, ejemplares. Exacto, que no tienen por qué ser inculpados de nada. Solamente quiero decir algo. A ver, De verdad que este país necesita enfocarse en lo grande, ¿no? Este proyecto de ley es para beneficiar a más de 20,000 personas que hoy no tienen esa oportunidad, esa segunda oportunidad. no a un solo hombre. Ricardo Martinelli tiene quien lo defienda y quien yo sería incapaz. Y si algún día tenga que dar una posición, como le he dado en otras ocasiones a favor de Ricardo, lo digo de frente, yo jamás presentaría y jugara con la necesidad de 20,000 personas que están en ese limbo, que no pueden trabajar En el Estado. En el Estado y mucho menos en la empresa privada, porque presentamos un segundo proyecto que también quiero aclarar que no elimina el récord policivo. Lo que dice es que el récord policivo que lo solicite el empleador bajo previa autorización de quien solicite el trabajo. Es muy difícil. Ella formó una fila para que te recuerden todo lo que tú te equivocaste ayer y cuando tú llegues con esa hoja de vida a una empresa, la recesionista que no tiene capacidad de valorar. Pero diputado, el título, créame, en buena medida su ley tendrá el efecto deseado si la persona que delinque sabe que si él vuelve a caer, el tucazo que le va a venir encima por reincidencia va a ser tan pesado que no va a tener una segunda, no va a tener más. La reincidencia tiene que ser analizada desde otra perspectiva. Lo vamos a hacer. Y de verdad que me gusta y te pido que me ayudes. Así como me he acercado a todos los retractores del proyecto, lo he llamado, me voy a sentar a conversar con todos y vamos allá al colegio de abogados. Ahí no importa cuánto tiempo demore esa consulta, si no saca una buena herramienta. Los roces entre la bancada independiente y el anterior presidente de la Asamblea, bueno, se hicieron virales en muchas ocasiones. ¿Con este presidente las cosas son distintas?
Estamos empezando, estamos en el primer Están asalto. en la luna de miel todavía. Como quien dice, estamos en el primer asalto, pero Ok. la bancada independiente seguirá manteniendo su posición de fiscalizador y siendo los ojos de la ciudadanía dentro de la Asamblea, y vamos a lograr un nuevo reglamento interno, que fue la primera ley que se presentó, en la primera iniciativa que se presentó en la Asamblea por el diputado Juan Diego Vázquez, apoyada por otros diputados, y lo vamos a lograr. Es el momento político para reorganizar nuestra ley. ¿Toda la bancada interna. independiente o la bancada independiente menos uno? Toda la bancada independiente. Bien, el tema del reglamento interno me llama la atención. Después de tanto tiempo de haberlo fusionado, esta semana se decide que vaya a una subcomisión. Hugo, el tema del reglamento interno es un tema que necesita de todos los diputados. No es una cosa que va a pasar por 4 ni por 7. Necesitamos tener el consenso de la mayoría de los diputados. Necesitamos tener 36 votos. Cada diputado es un voto. Yo voté a favor del reglamento interno para que se discutiera el segundo debate. Vamos a buscar los consensos, danos la oportunidad, acabamos de entrar, no tenemos un mes. Oiga, pero a propósito de segunda oportunidad, esto del Segunda reglamento oportunidad. interno viene desde la asamblea anterior y ya va más de una oportunidad. Segunda oportunidad, nosotros acabamos de llegar, tenemos 3 semanas de estar en la asamblea y usted ha notado los cambios. El presidente Cristiano Adame se ha comprometido con eso. El diputado Adame no se va a reelegir, no quiere reelegirse. ¿Como presidente Quiere de la dejar- asamblea o como diputado? Como presidente de la asamblea no sé, pero como diputado no. Ah, ya, ok. Eso hay que preguntárselo a él. Pero en el tema del reglamento interno hay un compromiso y lo vamos a cumplir. Don Danilo. Hay posiciones terriblemente antagónicas aquí entre las bancadas. Uno puede ver lo que plantea la bancada de los que no están en partidos políticos de las otras bancadas. Y lógicamente del interés de un diputado, el reglamento interno va a ser una ley que le desajuste el entorno de seguridades. Yo planteo lo siguiente: el órgano legislativo de este país se siente cómodo con la asignación de fondos que le hace el Ejecutivo. O sea, el órgano legislativo de este país debería aspirar a tener un presupuesto como quisiéramos que tuviera la justicia, que no dependiera de una asignación a voluntad del Ejecutivo. Autonomía presupuestaria. No lo que- solamente- Exactamente, autonomía No solamente la presupuestaria. Asamblea Legislativa, también lo debe tener el Ministerio Público y el órgano judicial. La Asamblea no solamente debe tener un presupuesto que no dependería ni siquiera del ministro del MEF, que el presupuesto se respete, pero también debiese tener un voto de censura. Pero como eso hay que existe en elevarlo a otro nivel parlamento. constitucional. Vamos a tocar reglamento interno. Bueno, vamos a tocarlo en toda su justa dimensión. Yo estoy de acuerdo que el que no vaya a trabajar, que se les cuente. Hombre, yo trabajo sábado y domingo. El sábado estoy totalmente destinado a la comunidad, de los domingos también. Nosotros salimos de la asamblea a veces a las 11, 12 de la noche, llegamos bien temprano. Cuando son las vistas presupuestarias nos quedamos ahí desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, un mes y medio. Yo creo que nosotros hemos fallado en la comunicación de qué hacemos. Lo hemos hecho como diputados, individualmente unos lo han hecho bien, otros no lo hemos hecho bien, pero como asamblea, la forma de comunicarse, estamos comunicándonos por fax y la gente está en 5 G. O sea, nosotros estamos en otra forma de comunicarnos. Nosotros tenemos que decir todo lo que los diputados y diputadas hacen, las giras de trabajo, todas estas partes, porque a veces, faltan diputados, no, están en Chiriquí, están en Boca del Toro, están en el interior, la Comisión de Asuntos Agropecuarios que se pasa fuera de la Asamblea. Dejemos las cosas hasta ahora por ahí, nada más. Seguiremos debatiendo en otra ocasión. A los dos, Raúl, gracias por haber estado acá. ¿Un aporte adicional en balance? Sí, tenemos expectativas, tenemos una carreta de expectativas realmente elevadas por la forma en que entró esta nueva junta directiva, este nuevo periodo, y por la forma en que ha iniciado. La observación aquí es que si la Asamblea, bajo el liderazgo actual, tendrá la capacidad de mantener su fuerza de convocatoria y que no caiga en lo que tradicionalmente ha sido los goles y los camarones. Vamos a la pausa. Cuesta arriba se ha puesto en la colecta de firmas para una constituyente. 12,000 firmas lleva solamente. Hablemos sobre el particular con los dos de los 3 movimientos que están buscando firmas. Aquí en Debate Abierto, en breve.
La convocatoria a firmas para una asamblea constituyente paralela da la impresión de estar cuesta arriba. En poco más de un mes han logrado recaudar 12.212 firmas, don Danilo, cuando la meta es 551.564 firmas. Sí, los números no dan para el tiempo que está disponible. Ajá, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Aquí hay representantes de 2 de los 3 movimientos. Digamos que 2 de los movimientos que han captado más firmas. Porque el que comenzó primero, y eso me llamó la atención, al corte que se hizo el miércoles, solo ha logrado captar 219 firmas. Me llama la atención, Justicia Social. Así que está por Firmo por Panamá, está José Isabel Blandón, y por Panamá Decide, Carlos Ernesto González. Buen día a los dos. Buenos días. Y bienvenidos. Gracias. ¿Les sorprende a ustedes tan pocas firmas? ¿O estaban preparados para eso? Yo creo que en ningún momento pensamos que esto iba a ser fácil. Esto es un esfuerzo cuesta arriba, sin duda. Y en particular un esfuerzo con una serie de condiciones que han complicado aún más el proceso, ¿no? El plan nuestro, que iniciaba como un app, que no nos permitieron usarlo. Luego las restricciones que nos han puesto para el financiamiento por parte del Tribunal Electoral. Y a eso le sumas una pandemia en donde es muy difícil hacer la búsqueda si no es con muchos recursos que no tenemos, pues no estamos en campaña política. Este no es un proceso electoral. Este es un ejercicio de un derecho ciudadano que tenemos en la Constitución, en donde los ciudadanos podemos convocar a una constituyente. ¿Usted tiene el mismo diagnóstico, señor Blandón? Sí, primero, definitivamente que nadie pensó nunca que esto iba a ser un proceso fácil, bastante complicado. Estamos hablando de que recoger 581, no Sí. 551, Sí. 581. 581, sí, tiene razón. 581.000 firmas, Sí. equivale a inscribir más de 15 partidos, ¿no? en un periodo de 6 meses. O sea, sí es algo complicado. Ha sido más complicado de lo que pensábamos, eso sí debo reconocerlo. Y ahí hay muchos factores que están siendo parte de esta situación. Por un lado, como lo mencionaba Carlos Ernesto, las restricciones que el Tribunal Electoral ha puesto. Es mucho más fácil, lo decíamos antes y la experiencia sí me lo confirma, es mucho más fácil recoger firmas si hubiese sido con libros, donde manualmente se recogía, a tener que hacerlo enteramente por vía digital. Implica mayor recurso, implica un mayor consumo de tiempo de parte de la gente. O sea, hay una serie de cosas que ha dificultado a como se había hecho antes, porque nosotros en enero, febrero del 2019, el movimiento Cuco, del cual nosotros formábamos parte, en aquel entonces hizo una solicitud de recolección de firmas. En ese entonces eran unos libros, nosotros llevamos a tener las libretas de recolección de firmas, y eso simplemente tú hacías una reunión y mientras tú estabas hablando pasabas el libro y la gente iba firmando. Ahora prácticamente tú tienes que parar de hacer una reunión para agarrar con un celular data, ir cada persona por persona diciendo que va a firmar por la constituyente. Entonces sí es un procedimiento un poco más complicado. Fuera de todos los temas de que ha aumentado los casos de COVID, hay una situación económica donde la gente, sus prioridades hoy en día no están en el tema de la constituyente. Pero ahí sí debo decir algo. Lo que no cabe ninguna duda en mi mente, porque es la experiencia que hemos tenido, es que cuando tenemos los recursos para ir a buscar las firmas, la gente firma. O sea, nos encontramos que 8 de cada 10 firman, que les solicitamos. El problema es que no tenemos los recursos para andar con celulares, como dice José Isabel. Si tuviéramos libros sería más fácil, pero el tribunal nos ha puesto 1000 trabas para hacer esto más complicado. Las firmas están. Resulta fácil para hacerlo si tomas la iniciativa tú. O sea, si el ciudadano toma la iniciativa, resulta fácil porque te metes en firma.panamadecide.org y firmas por tu celular. Sin embargo, la gente está acostumbrada a que llegues con el libro a firmar y te preguntan, ¿dónde firmo? ¿Dónde está el libro? No toman la acción sencilla a pesar de estar a favor. O sea, las firmas están. Ahora, lo que no tenemos los recursos para irlos a buscar y lo que tenemos es que motivar a la gente a que lo haga. Pero este último argumento que usted usa
lo comparo con el tema de, por ejemplo, la vacunación. Cuando se abre la vacunación y usted tiene que inscribirse, colapsa por la cantidad de gente que quiere inscribirse. Ahora, esa es una prioridad. Por eso se inscriben. Uso entonces su término. ¿Realmente está entre las prioridades del panameño firmar la convocatoria de una constituyente en este momento? Mira, y coincide ahí con lo que señala Carlos Ernesto. Una vez hablas con la gente está firmando. No hay una oposición a la constituyente. La gente está a favor de una constituyente. Pero en una situación de vida o muerte, en una situación de crisis económica, hay otras prioridades. O sea, la gente no está ahora mismo, si tú me dices, ven a hacer fila para vacunarte, o ven a hacer fila para firmar para la constituyente, la gente va a hacer fila para vacunarte. Digo, pero acá no es hacer fila, es cuestión de abrir, es cuestión de meterse a la web, ni siquiera hay que hacer fila, eso me llama la atención. Hay un problema también de comunicación, ¿no? La gente que quiere firmar nos escribe, ¿dónde firmo? Lo hemos publicado por todos lados pero no tenemos los recursos para hacer publicidad. Entonces, claro, ese tema de la publicidad, especialmente con las restricciones que nos puso el Tribunal Electoral, se ha convertido en uno de los problemas más graves que tenemos. José María Castillo estuvo aquí hace unos minutos y él profetizó, no van a recoger las firmas. Bueno, yo creo que sí, yo estoy convencido que lo vamos a hacer y nos van a ayudar las actuaciones de algunos sectores políticos de este país. Don Danilo. Bien, usted acaba de mencionar uno de los 3 aspectos que yo he anotado como relevantes para la suerte de la recolección de firmas en favor de una constituyente. Y le habla quien en N cantidad de veces ha dicho que está de acuerdo con la constituyente. Yo ahí no confieso imparcialidad ni nada por el estilo. Yo soy pro constituyente. Bien. Sin embargo, tengo que ¿Ya firmó? No he firmado todavía. Ok, siga. Así, el ejemplo clásico. Exacto. Y fíjese que aparte de ser eso, tengo que verlo desde otra perspectiva. Usted utilizó la palabra publicidad. Yo preferiría utilizar este concepto. No hay docencia pública. Sí, y lo digo porque en medio de una situación tan caótica como la de Perú, Perú tiene hoy en día un presidente que no invirtió en publicidad, pero hubo docencia pública basada en la realidad de la gente, una polarización de un país. Acá ciertamente los panameños somos mucho más consumistas y el concepto de publicidad que tenemos le otorgamos un poder importante, pero yo quiero ampliarlo y yo no distingo docencia pública para que la gente entienda qué es una constituyente y qué tiene que ver eso con los números de la lotería que él se está jugando en estos momentos. Defíneme docencia pública. Que la gente pueda entender qué es pero una constituyente. Sí, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo defines? Porque nosotros estamos todas las semanas dando seminarios del tema y lo hacemos por 1000 vías de redes sociales que la gente puede acceder. Bien, entonces, pero cuando... Y la gente accede. De acuerdo, pero cuando algo no ocurre desde el punto de vista del público, aunque haya un emisor, el receptor hay un problema, implica que en el proceso hay algo que equivocado. Hay un problema de publicidad porque la gente no sabe cómo hacerlo. O sea, si yo voy y pongo un centro de recolección de firmas, se recogen las firmas. Se recogen. Nosotros llegamos, a veces nos dan permiso en un edificio, ponemos en el edificio y hay filas de gente para firmar. O sea, y llega la gente. No es un problema de voluntad, digamos. La gente quiere firmar, pero tenemos un problema de publicidad porque la gente no sabe Vamos a medir esto. Vamos a medir esto. Permítame nada más dejar la receta para que usted termine. Fíjese, la receta es muy sencilla. Ustedes están hoy en el programa, con toda la humildad del caso, lo voy a decir, en el programa de opinión número 1 de los días domingos, que hay muchos programas de opinión. Este es el número 1. Le voy a ofrecer la oportunidad para que ustedes le digan a la gente qué tienen que hacer para firmar, ¿verdad? Y si eso no dispara las firmas, quiere decir que hay algo que no está haciendo que el mensaje llegue al mensajero o el mensajero no está interesado en el mensaje o en el propósito o algo está pasando. Como un experimento social. Les voy a dejar a los dos. Me parece fabuloso. 30 segundos, ¿verdad? Como si fuera una cuña comercial, para que lo promuevan y usted sigue con la línea de pensamiento que tenía, ¿le parece? Listo, totalmente de acuerdo. Me encanta su propuesta. Comienza usted. Bueno, mira, es más complicado que eso, Hugo, pero para satisfacer la propuesta que has hecho,
Aprovecha. Tú entras a firmoporpanama.com y ahí te va a mandar directamente a la página del Tribunal Electoral, donde te van a pedir los datos tuyos, nombre, cédula, y te tomas una foto y lo envías y vas a recibir una videollamada de una operadora del Tribunal Electoral que te va a preguntar si vas a apoyar esta iniciativa ciudadana, y tú le dices que sí, te va a preguntar por qué movimiento. En el caso nosotros somos Firmo por Panamá, ¿no? Don Carlos Ernesto. Las mafias corruptas que se han tomado las instituciones públicas las podemos sacar los ciudadanos mediante nuestra firma, ejerciendo un derecho ciudadano que tenemos y que nos reconoce la Constitución, uno de los derechos ciudadanos únicos en el mundo, lo tenemos los panameños. Podemos convocar a una asamblea constituyente para cambiar el sistema. Solo tienes que entrar a firma.panamadecide.org. Los dos utilizaron su espacio. Mire cómo lo voy a medir. Este programa se retransmite en Eco TV en la tarde. Es visto cualquier cantidad de veces por YouTube. O sea que en una semana... Y salen las redes sociales. Sí, además de las redes sociales. Estoy seguro que las muchachas de redes van a tomar estos dos mensajitos y lo van a colgar. Sí, pero veremos qué coincidencia será. Sí, un experimento lo que pasa, social interesante, me parece. Lo que pasa, Hugo, y vuelvo a lo que mencionaba Carlos Ernesto y lo que ha sido la experiencia nuestra en la práctica. En la medida en que nosotros vamos a las comunidades, hacemos una reunión, le hablamos a la gente del tema de la constituyente y tenemos activistas nuestros con el celular para que la gente firme. Pero de que la gente va a firmar porque está en su casa y va a agarrar su celular para entrar a la cuestión, eso no es lo que va a hacer que lleguemos a 580,000 firmas. Y ahí es donde está el tema de lo que mencionábamos de las complicaciones, y en donde la interpretación que ha dado el Tribunal Electoral entorpece todo el proceso, porque la Constitución habla de firmas, ¿no? Y el Tribunal Electoral, para quitarse un peso encima de tener que hacer la revisión de las firmas y ver cuál es válida y cuál no es válida, porque ellos sienten que eso en la campaña pasada les quitó tiempo y fue un esfuerzo grande, ellos decidieron que ese proceso, que era como se hacía hasta marzo del 2019, la última vez antes de esta que se intentó recoger firmas, ahora ellos dijeron todo va a ser por celular. Pero es que aquí no es que todo el mundo tiene celular inteligente, no es que todo el mundo sabe que tienes que explicarle, no entras por Google normal, tienes que entrar por Google Chrome. No, es que si pones, por ejemplo, si yo voy a poner Blandón y pongo la tilde en Blandón, no funciona. Si yo me llamo Núñez y pongo la ñ, no funciona, y la gente te llama y te dice, oye, estoy tratando de entrar y pongo mi nombre y me dice que no me acepta, y tengo que explicarle, no, es que no puedes poner tilde, no es que no puedes poner ñ, no es que no sé qué, o sea, hay una serie de cosas. Y después te entrevistan y te comienzan a hacer un poco de preguntas. Yo vi a un señor mayor que le comienzan a preguntar cosas, y el señor le decía, pero es que yo no sé nada de eso, yo lo que quiero es firmar por la constituyente en Panamá Decide. Y el muchacho le seguía preguntando que si el correo, que si no sé qué. O sea, además, hay una confusión grave de parte del Tribunal Electoral, en mi opinión, de qué se trata este ejercicio. Este es un ejercicio de profundización de la democracia. Es el ejercicio de un derecho que tenemos los ciudadanos. No es una elección, no es un proceso electoral, no es nada similar. El Tribunal Electoral ha incluso instruido a sus funcionarios que no pueden firmar. Sí. Y a los delegados electorales tienen una confusión. ¿Cómo tú le vas a prohibir a alguien que ejerza su derecho ciudadano? Un derecho ciudadano reconocido por la Constitución. Hay una confusión en este proceso. Miembros de la Policía Nacional han llamado para saber si ellos pueden o no firmar, y eso no es, o sea, si ellos firmaran, eso no está participando en la vida política, política. Sí, pero es que en el caso del Tribunal Electoral, por supuesto, si es un derecho constitucional. El Tribunal Electoral les han dado la instrucción de que no pueden firmar. Sí. Bueno, entonces, eso nos queda en el tintero para darle seguimiento. Así es. Eso nos queda en el tintero. Mire, yo quiero aprovechar que tengo a dos profesionales del derecho. Bueno, antes quiero un cálculo, porque si el cálculo que sacábamos acá es que si no firman, no logran 3.000 firmas diarias, no llegan a los 100.000 en el tiempo. Ese es el promedio, ¿no? Ajá. Pero puede suceder. Puede suceder.
es típico del panameño dejar las cosas a último momento. Este es un proceso que si se cierra el 15 de diciembre, se cierra, no tenemos la oportunidad de nuevo. Se muere. Ya entonces se queda el sistema como está y esperemos a ver si sale un iluminado en el 2024 que viene a resolver los problemas del país. La experiencia ha sido que ese no es el caso. Llevamos tres candidatos a presidente diciendo que van a cambiar la Constitución y no lo hacen cuando llegan al poder. No lo hacen. Entonces, y seguimos con un sistema en donde hay mafias que las hemos visto reírse en nuestra cara esta semana controlando el poder político de este país. Yo quiero aprovechar que tengo dos profesionales del derecho porque hay un tema en debate que surgió esta semana y no tiene que ver con el tema de la constituyente, sino con la posibilidad de que a los no vacunados, y lo hago porque en segundos vamos a hablar con el ministro de Salud, que los no vacunados no tengan acceso libre a muchas áreas. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Mira, aquí hay dos derechos en conflicto. Ajá. El derecho de la persona sobre su cuerpo, que es un derecho que no puedes, que Panamá es parte de algunas convenciones como la de bioética, que no te permite hacer obligatorio un proceso de vacunación, pero el derecho de aquellos que se quieren proteger contra la enfermedad y que se han vacunado, que también tiene que ser reconocido. Entonces, y hay un tercer derecho, que es un derecho colectivo, que es el derecho a la salud pública. Es como tú conjugas esas tres cosas. Yo personalmente soy de los que pienso que el gobierno no debe intervenir, sino incentivar la vacunación. Y lo debe hacer de una manera inteligente, no haciendo prohibiciones. Pero los ciudadanos que están vacunados tienen derecho a protegerse y pueden buscar mecanismos para hacerlo. O sea, yo creo que ambos derechos tienen igual valor o deben de ser considerados. ¿Usted, señor Rendón? Mira, yo creo igual que el gobierno tiene que buscar todos los mecanismos para incentivar que la gente se vacune. Y en todo caso, más que establecerle prohibiciones o restricciones a los que no se vacunen, es ver cómo apoyas o das incentivos a los que sí se vacunan. Y pongo el ejemplo de lo que hizo la Junta Comunal de Don Bosco. Vengan, vacúnense, habló con comercios del área, dijo, al que se vacuna le vamos a dar una tarjeta que va a obtener descuentos en los comercios del área de Don Bosco. Eso que lo hizo la Junta Comunal de Don Bosco, lo pudo haber hecho el gobierno con el sector privado porque muchos estamos interesados, porque sí, lo que tenemos que tener claro es que la única manera de vencer esta pandemia va a ser que la mayoría de la población se vacune. Yo acabo de pasar por COVID, yo estaba vacunado y realmente a mí, tengo que decirlo, a mí me han dado peores resfriados de lo que fue para mí pasar por el COVID. Gracias a la vacuna. Y para mí, en gran parte, claro, gracias a que ya estaba vacunado. Pero déjame decirte algo del tema de la firma, nada más para yo cerrar esa parte por la parte nuestra. El Partido Panameñista tiene elecciones el 24 de octubre. En nuestras elecciones internas siempre participa mínimo un 30% de la membresía del partido. Eso quiere decir que el 24 de octubre nosotros vamos a estar movilizando de 85 a 90 mil personas a centros de votación en todo el país. Nosotros vamos a poner mesas para recoger firmas ese día. O sea que esto no acaba hasta que se acabe. O sea, aquí hay gente que está a favor de que el sistema se mantenga. Aquí un diputado salió diciendo, apuesto a que no van a recoger la firma. Un diputado, Raúl Pineda, un diputado del PRD. Ellos no quieren al constituyente. Y se entiende por qué no quieren al constituyente. Y apuestan a que no se van a recoger la firma. Pero esto no acaba hasta que se cumplan los 6 meses. Y de aquí a allá veremos si alcanzamos o no la meta. Nosotros vamos a seguir trabajando en esa dirección. Hay un evento que también está así como a medio juego y es el caso del señor Martinelli ante la justicia. Quiero cerrar con la apreciación de los dos, de la primera impresión que han tenido de esta audiencia, de este nuevo episodio, y qué expectativa tienen ustedes de que vaya a ocurrir. ¿Por qué se ríe, don Carlos? Bueno, porque la experiencia que tenemos en Panamá, con el sistema que tenemos, que es el que queremos cambiar, es el de la impunidad. O sea, en Panamá la impunidad reina. Esa es la estadística y la realidad. Solamente el perro más flaco le caen las pulgas en este país. Hay un sistema de privilegio, de castas y de mecanismos diseñados precisamente para la impunidad. El señor Martinelli los ha usado todos, parece que no le han funcionado esta vez, hasta ahora. Sin embargo, fíjense que
estamos viendo cómo las mafias políticas que tenemos están tratando de influir en el proceso judicial, cambiando las reglas del juego en medio del proceso, eliminando las penas accesorias, que es un mecanismo que obviamente se negoció para poder obtener los votos para la Asamblea. Entonces, vemos que pareciera que la Administración de Justicia, en este caso, está funcionando por primera vez más o menos bien, y ahora resulta que entra un extrajugador, que es la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa, para cambiar las reglas del juego en medio del juego. O sea, este sistema no funciona, Hugo, y mientras no lo cambiemos, vamos a seguir con estas mafias riéndosenos en las caras. Ensayando a ser justos, aquí estuvo hace algunos minutos don Raúl Pineda en el segmento anterior, y lo que dijo es que esos delitos no están incluidos en su proyecto de ley. O sea, no beneficiaría al señor Martinelli. Con el ánimo de, si usted acaba de sintonizar, eso fue lo que dijo el señor Raúl Pineda aquí, y lo apoyó también don Raúl Fernández, ¿no? De que en el texto lo leyó y no estaba. Así es, Así eso fue lo que dijo. Los dos coincidieron explícitamente. en eso. Así es. Bueno, mira, en el caso de la Asamblea Nacional, te lo dice alguien que tuvo 3 periodos ahí, piensa mal y acertarás con este tipo de iniciativas de ley que caen en una coyuntura que no llama a engaño con esto. Porque ese proyecto de ley puede estar redactado así y le van a meter un camarón en el segundo debate donde cambia una cosa y resulta que sí estaba hecho para eso. Entonces, yo lo que sí te diría con respecto a ese tema, yo fui uno de los que fue víctima de los pinchazos y esto no es cosa menor. Que a ti te estén interviniendo las llamadas. Yo les puedo decir, yo tuve una vez una reunión éramos 3 diputados y al día siguiente el contenido de la conversación que nosotros tuvimos en una oficina, los 3 diputados salió publicada en el Panamá América, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no es cosa menor, es algo grave. Como es algo grave que a nosotros también nos hayan violado las garantías fundamentales que están en la Constitución a lo largo del último año y medio, manteniéndonos en un confinamiento y a través de un estado de emergencia que no está en la Constitución ninguna ley, en ninguna norma. Y que ahora sale la Corte un año después a decirnos que sí, efectivamente era inconstitucional. ¿Y su afectación salió a la luz pública en el proceso? Sí, yo soy testigo. En teoría ya la Fiscalía me citó para ir a ser testigo dentro del proceso. Vamos a hablar de ese tema que dejó ahí al final con el ministro de Salud. En breve tendremos que conversar con él. Ustedes pendientes de Debate Abierto. Gracias a los dos por habernos acompañado. Pausa y volvemos. Bien, tal como lo habíamos anunciado, concluimos hoy Debate Abierto conversando con el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. Señor ministro, muy buen día. Bienvenido a Debate Abierto. Muchas gracias, Hugo. Muy buenos días a ustedes y a todas aquellas personas que nos miran y nos escuchan. Señor ministro, cerramos con el mes de julio, esta semana con más de 1 millón de vacunas recibidas. Falta una semana todavía. ¿Se seguirán recibiendo esta semana más? ¿Cuánto se espera? Sí, por supuesto, gracias a Dios, esta semana la vamos a cerrar con más de 300.000 dosis más, lo que nos va a llevar, Hugo, a tener más de 1,5 millones en el mes de julio, lógicamente tomando en cuenta la donación que nos hizo llegar la Embajada de los Estados Unidos, que fuimos a recibir esta semana que pasó, junto con el representante del embajado o el encargado de la misión de los Estados Unidos aquí en Panamá. Ahora, ministro, esta semana muchas vacunas, pero también algo de desorden, muchas filas, acudió gente que no tenía cita, gente con cita, en fin, las imágenes lo dicen todo. ¿Qué se hará de aquí en adelante para que esto no suceda? Bueno, mira, en efecto, lo primero que tenemos que pedirle a todas las personas que lo ideal es que todo el mundo esté inscrito para poder ser atendido. Nosotros entendemos muy bien el apuro por vacunarse, el entusiasmo por estar vacunado. Nosotros lo entendemos y hasta cierto punto eso nos llena de alegría por ver la buena recepción que tiene y el interés que tiene la población panameña, sobre todo por vacunarse. El problema de esto es que, como todos sabemos, si nos abocamos todos a vacunarnos el mismo día y no nos organizamos lógicamente en estos puntos de vacunación, nos vamos a encontrar con largas filas,
nos vamos a encontrar en uno u otro momento con una situación que no quisiéramos, donde a veces ya en horas de la tarde nos van a rechazar porque ya se va a cerrar el local. Entonces, lo ideal es entrar a través de la plataforma. Pero aún así nuestros equipos están trabajando fuertemente, Hugo, para tratar de satisfacer la demanda. Hemos ido ampliando, buscando estrategias para ir ampliando salones de vacunación e inclusive hemos ampliado un poquito el horario. Nuestro equipo está dando el 100%, mucho más allá de las 5 o 6 de la tarde, que es lo que se tenía planificado. Hemos estado cerrando un poco más tarde con un equipo que está dispuesto a dar la milla extra. ¿Qué estamos contemplando? Lógicamente, se van a tener en la fila hasta cierta cantidad de personas. Por supuesto, siempre dándole la prioridad a aquellos que ya están inscritos y que están acudiendo a la hora que le corresponde según la plataforma. Lo que hemos estado conversando es que vamos a tener equipo de la AIG, de tal manera que cuando ya se sobrepase la capacidad que se puede tener en el día para vacunar, a esas personas se les oriente de manera inmediata y se les diga que no vale la pena que sigan formando la fila en ese momento, que regresen al día siguiente y se les pasa directamente a través de la plataforma para evitar que estén 1 o 2 horas esperando y que después se les diga que ya no hay vacuna. La demanda ha aumentado muchísimo, gracias a Dios. Nosotros, el gobierno nacional se ha organizado para tener vacuna para todo el mundo. Lo único es que lógicamente no podemos vacunarnos a todos al mismo tiempo y tenemos que seguir programando la vacunación por cantidad de personas que se van incluyendo en la plataforma. Evidentemente. Pero estamos haciendo los esfuerzos, Hugo, sí, para cubrir un poquito allá, más de lo que debería ser. O sea, estamos tratando de cubrir la demanda por día. Evidentemente no se les puede vacunar a todos a la vez. Sin embargo, señor ministro, hay grupos de personas, profesionales que han dicho, yo soy odontólogo, pero yo sé vacunar. Están en hospitales privados. En las farmacias también han dicho, aquí sabemos vacunar. Si nos dan la vacuna, nosotros vacunamos. ¿Se ha contemplado esa posibilidad ahora que tenemos las vacunas? Sí, Hugo, mira, si ustedes han visto, la estrategia ha venido variando, cada vez ampliamos más. Recuerden que en un principio solamente eran las escuelas, posteriormente abrimos los autorrápidos. Después ya comenzamos a poner puestos de vacunación en centros comerciales. Ya esta etapa, para las semanas que vienen, vamos a comenzar a vacunar en los hospitales privados, lo cual estamos organizando en conjunto con todo Panamá, donde va a haber 6 puntos más de vacunación. Son 6 hospitales aquí en la capital, 1 en Chiriquí y 1 en Colón, lo que nos van a dar un total de 8 puestos de vacunación más. Hay otros planteamientos para ir logrando mayor cobertura, por supuesto, a nivel nacional. Sí se va a ir utilizando el personal que se necesite, pero las estrategias van a ir variando y vamos ampliando, como ya le repito, la capacidad de cobertura, utilizando otros puestos de vacunación, además de lo que ya están establecidos. Vamos a ir combinando las preguntas o interrogantes que tengamos con otras que nos han enviado a través de las redes nuestros televidentes. Liz Navas pregunta, por ejemplo, ¿cuándo vacunarán en Panamá Oeste y por qué no se ha vacunado al personal que trabaja desde el día 0, llámese bancos y otras instituciones? Ese personal también debería ser inyectado, dice Liz Navas. ¿Qué le dice usted, ministro? Bueno, ya a partir de esta semana se va a comenzar a distribuir vacunas en todas las provincias. El personal que trabaja en diferentes instalaciones, de hecho, se ha ido vacunando según la edad que le correspondía y según la estrategia que se ha venido llevando continuamente. Lo que no podemos o no podíamos en ese momento era establecer una vacunación por instalaciones, porque si comenzamos a vacunar por negocio, por comercio, por línea económica, por instalación, al final lo que nos preocupaba, que eran los mayores de 60 años y los crónicos, no se iban a vacunar en el tiempo que correspondía. Ahora que nos están comenzando a llegar dosis de manera interesante, ya se va ampliando para que todo el que se quiera vacunar pueda vacunarse. Y de hecho estamos muy contentos, Hugo, vale la pena,
sobre todo en los recorridos que hemos estado haciendo durante la semana esta que pasó con el señor presidente y los recorridos que hemos hecho nosotros y todo el equipo de Consalud, hemos visto una gran afluencia de gente joven y eso es bueno y es bien importante, Hugo, que todos se vacunen. La gente joven, a pesar de que cree que no les pasa nada, recordemos que la variante Delta es una variante muy peligrosa, agresiva y se contagia más fácil y que tiene como característica que sí afecta a la gente joven. Entonces, todos a vacunarse, todos a vacunarse. Señor ministro, a propósito de las giras con el presidente, en una de ellas, creo que fue el jueves, el presidente habló de la petición que había recibido de dueños de restaurantes y bares de permitir el ingreso utilizando el código QR que verificara que la persona se había vacunado. El presidente lo que hizo fue decirle a la gente que por favor se vacunara, que en este momento él no quisiera hacer algo así. Pero me llamó la atención que dijo en este momento. La pregunta es, ¿está contemplado para el futuro o simplemente se descarta esa posibilidad? No, mira. El presidente, nosotros estábamos acompañándolo, el presidente lo que dijo a la pregunta que era si era obligatorio la vacunación, si se iba a hacer obligatorio como en otros países, el presidente lo que dijo es que aquí no vamos a obligar a nadie a vacunarse, aquí se vacuna el que quiere. Lamentablemente el que no se vacuna, bueno, tiene todo el derecho del mundo, sin embargo se pone en riesgo su salud y la de su familia. Por lo tanto, la vacunación no va a ser obligatoria. Sin embargo, la otra pregunta que estaba relacionada era que se ha estado conversando con los dueños de bares, de restaurantes, de discotecas y por el otro lado también con la Asociación de Restaurantes. Son organizaciones diferentes, pero que sí se están promoviendo y que ellos proponían inclusive el entrar en un concepto de comercio o empresa libre de COVID. Un negocio libre de COVID es excelente para todos aquellos que quieran cuidar su salud. Al final, cada quien es dueño de su comercio y utilizará las estrategias que considere adecuadas, primero que todo para disminuir el riesgo de que su personal se enferme por un cliente y por el otro lado le da la seguridad también al cliente de que la gente que está asistiendo allí van a asistir a un local libre de COVID. Entonces son estrategias que se están moviendo a nivel del mundo y que cada empresario tiene a bien el criterio de decir a quién acepta, a quién no, o cómo reorganiza su sistema de atención al público. Es decir, será una decisión que tomará cada empresa, no será una imposición de las autoridades. No, mira, este gobierno no es un gobierno impositivo. Aquí todo lo que hacemos, lo hacemos consultando y conversando con todo el mundo. Pero las decisiones tienen que favorecer a la gran mayoría de la población y las decisiones siempre de este gobierno van a ir encaminadas a salvaguardar la vida y la salud de cada uno de los panameños. Es que la decisión, de la forma en que me lo dice, sería salomónico. Hace un rato estuvo aquí en el programa Carlos Ernesto González Ramírez y él decía, son derechos que están colisionando. La libertad que tiene alguien de decir, no me vacuno, pero también el derecho que tiene otro de decir, yo me vacuno para cuidar mi vida. Entonces son dos derechos que están colisionando. Un negocio que diga, yo soy libre de COVID, venga el que se ha vacunado, y otro que diga, aquí puede entrar todo el mundo, entra dentro de lo que es la libertad empresarial. Me parece que hacia allá apunta, ¿no? Hacia allá apuntamos. Hugo, mira, nosotros podemos hablar hoy, por ejemplo, de lo que es la ley del tabaco, que se está desarrollando a nivel de todo el mundo y que se desarrolla aquí en Panamá. Cada comercio tiene a bien asegurarle a sus clientes cierta seguridad y cierta tranquilidad. Entonces queda en manos de ellos. Ustedes ven que hay locales que dice área de no fumador, área de fumador. Y si yo estoy cuidando mi vida, si yo me he esforzado por vacunarme, por vacunar a mi familia, recordemos que la vacuna no te quita el 100% la posibilidad de que tú te contagies. Sí te elimina y disminuye en el cerca del 90% el riesgo de que te contagies, lo cual es muy bueno, por supuesto, y también disminuye la posibilidad grandemente de que tú te puedas complicar. Claro. Pero aún así, yo buscaría la seguridad de mi familia. Es como cuando queremos ir a pasear a algún lugar.
Si nosotros queremos ir a pasear a algún lugar, ¿qué es lo primero que uno busca? ¿Cuál es el lugar en Panamá que tiene menos COVID? Es lo mismo. En los comercios va a pasar lo mismo. Si yo voy a ir a cenar con mi familia, yo voy a buscar un negocio que esté libre de COVID para poder estar tranquilos, porque para poder sentarnos a comer tranquilamente, al final tenemos que quitarnos la mascarilla. Y esto tiene que abrirse. O sea, ya tenemos que ir buscando la manera y las estrategias de que el comercio cada vez mejore. Y la única manera de que esto suceda es que nos reinventemos y que cada comercio haga realmente y le dé la seguridad a sus clientes que considere. Señor ministro, precisamente en esa línea dice Linet, nos pregunta a través de Twitter, señor ministro, en los lugares donde ya hubo barrido, ¿por qué no aplicar toque de queda a quien no se vacunó? Ellos son los que no deben salir a enfermar a los otros. Linet se inclina porque el toque de queda sea selectivo, solamente para aquellos que no se han vacunado, ministro. ¿Usted lo ve posible? Mira, es una pregunta bien compleja, Hugo, para este momento en la que todavía estamos en Panamá. Yo creo que esas son cartas que están sobre la mesa, pero en este momento lo que estamos más interesados que nada es por vacunar a todo el mundo e iremos viendo cómo va evolucionando la pandemia, el comportamiento de la sociedad, para que posteriormente esos sean temas de discusiones. Señor ministro, otro de los temas en discusión no está relacionado con el tema pandemia, no directamente, pero sí nos dejó una gran enseñanza, el tema de la ciudad hospitalaria. Y digo nos dejó una enseñanza porque en un momento dado hubo que habilitar parte de esa ciudad para atender a personas con COVID en la segunda ola. El punto es, se ha sabido muy poco de este acuerdo logrado con FCC. ¿Usted nos podría dar más detalles? Tenemos entendido que el viernes tuvo usted una reunión con la empresa. No, a ver, el arreglo con FCC lo hizo directamente parte de Presidencia, Caja de Seguro Social con FCC. Nosotros lo que nos estamos reuniendo es con IBT, Ajá, que tiene que ver con otras 4 instalaciones, que es una empresa aparte, sí, en donde está el Amador Guerrero, en donde está el hospital en Chiriquí, el hospital de un materno infantil en Darién y el Anita Moreno, que es de Los Santos. Eso es lo que estamos ahora también conversando y negociando a ver cómo le devolvemos rápidamente al país esas instalaciones que no están terminadas y que tenemos que retomar rápidamente para poder utilizar la estructura que ya esté hecha para que no se malogre, no se dañe y que la población tenga sus instalaciones que se merecen, por supuesto. Pero fue con IBT, que estamos conversando y estamos tratando realmente de avanzar rápidamente. Recordemos que esta es una situación legal que viene de gobiernos anteriores, que inclusive la empresa ha interpuesto una demanda a nivel internacional en donde el gobierno nacional está tratando de resolver ese problema en buenos términos sin que se tenga que llegar a terminar el arbitraje y que al mismo tiempo el pueblo panameño, el Estado panameño no pierda en estas negociaciones, pero que siempre se vea beneficiado. ¿Cuándo sabremos el contenido de ese acuerdo logrado por la Caja de Seguro Social, ministro? ¿Cuándo va a gabinete? Sí, el acuerdo con FCC, ¿cuándo irá a gabinete y cuándo conoceremos su contenido? Sí, yo creo que para la semana que viene el doctor Enrique Lao pudiera darnos más información ya definitiva de qué es lo que se ha logrado y qué es lo que se tiene y cuáles son los avances que se tienen con FCC. Ministro, nos pregunta Sami, ¿por qué las escuelas siguen cerradas si todos los maestros se vacunaron? Bien, es una situación de conversación que se tiene tanto con los gremios magisteriales, también hay grupos de padres de familia que están conversando con el Ministerio de Educación y hay otras premisas también puestas por el Ministerio de Salud, como nos corresponde, que es salvaguardar la salud de estos muchachos. Recordemos que hay escuelas en el interior, en lugares donde no hay COVID, que esos niños sí están dando sus clases de manera presencial. La situación más compleja la tenemos en áreas, por ejemplo, en la capital o en áreas centrales de diferentes provincias donde hay COVID y que no se puede asistir de manera presencial todos los muchachos. Hay escuelas
que ya están trabajando, por decirlo así, de manera semipresencial o presencial, en donde cada uno de los padres inclusive deciden si mandan a sus niños de manera presencial o ellos atienden sus clases desde su casa a través de internet. Sí se está abriendo, pero lo más interesante y lo más importante de esto, Hugo, es que el Ministerio de Educación y el equipo de salud, por supuesto dirigido por la Presidencia de la República, tenemos como meta que ya para el otro año todo el mundo puede estar asistiendo de manera presencial. Señor ministro, nos pregunta la cuenta Bienvenidos a Panamá, PTY 507. ¿Qué método utilizarán para que los panameños que no confían en las vacunas por los mitos se apliquen las dosis de vacuna? Mira, esto es un asunto de promoción, ¿no? Donde nosotros tenemos la tarea difícil y compleja, pero es parte de nuestro compromiso, ir creando estrategias de tal manera que aquellos que no confían tengan información real y correcta. No es tarea fácil, Hugo, por la razón de que lamentablemente hay muchas personas que con malas intenciones tergiversan información, dan información falsa y lo único que hacen es meter temor. Esto es una manera realmente de provocar terror en personas para que no se vacunen. A nosotros nos toca la otra tarea, que es reducir este temor en diferentes poblaciones. Lo hemos estado haciendo en Gunayala, lo hemos estado haciendo en Darién, lo estamos haciendo en la región Nove Buglé, que son regiones donde hay muchos mitos. Y bueno, aquí en la capital o en provincias centrales también nos hemos encontrado con un grupo de personas importantes que tienen algún tipo de temor, inclusive personas que se acercan a los centros de vacunación a pedir información. Recuerden que no podemos basarnos en informaciones que dé todo el mundo a través de las redes sociales. Lamentablemente las redes sociales nos hacen estar en una situación difícil y compleja, porque hay quienes informan de manera adecuada y hay quienes desinforman y lo único que provocan es daño. La última versión de esta semana, o sea, después de los imanes, después de los chips, después de que nos iban a convertir en antena, la de esta semana es que las vacunas tenían bioluminiscencia, es decir, en la oscuridad nos iban a poder identificar. ¿Qué dice usted de esta versión? Es que algunas personas la creen, ministro. Mira, yo lo único que te voy a decir, Hugo, es que parece mentira, pero eso nos dice que hay personas con una gran capacidad inventiva. Ojalá y los capte Hollywood para que puedan ser famosos, ¿no? Y esa capacidad de invención les reditúe en algo importante. Mira, solamente con el hecho de pensar como todos los países y naciones contrarias están todos buscando y están a favor de la vacunación, ya eso desmonta cualquier hipótesis y teoría de la conspiración contra el ser humano. O sea, eso no es cierto. Aquí lo que buscan todos los países es vacunar y darle salud a su población. Hombre, y usar un poquito la lógica. Si usted conoce a alguien que se ha vacunado, la ha visto de noche, ya usted sabe si realmente tiene luminiscencia o no. Tengo dos preguntas también de redes. Mimosa dice, ¿qué porcentaje de la población debe ser vacunada para que se llegue a la inmunidad de rebaño y que dejemos de usar las mascarillas, señor ministro? Y ahí mismo le añado la de Beethoven que dice en qué quedó el tema de las vacunas de Coco del Mar y que por favor no nos diga que está en investigación. Respuesta concreta, ¿qué va a pasar con ese caso? Bien, la primera pregunta era para llegar a la inmunidad de rebaño. Sí. Necesitamos el 70% de la población vacunada para poder hablar de una inmunidad de rebaño. Yo creo, y también es la meta que nos ha puesto el señor presidente, que ya para noviembre, diciembre esa inmunidad de rebaño sea adecuada, que la hayamos logrado, de tal manera que en diciembre ya nosotros podamos tener la tranquilidad de poder caminar en espacios abiertos, sin mascarilla, y que podamos tener un grado de tranquilidad para toda la población.
Por el otro lado, lo que preguntaba en la segunda pregunta. Coco del Mar. Con respecto a lo de Coco del Mar. Bueno, yo no puedo dar respuestas que no tengo, ¿verdad? Nadie puede informar de lo que no sabe. A nosotros nos toca esperar que el Ministerio Público, que es el responsable y que es la autoridad competente, sobre todo, para decirnos inclusive a nosotros qué es lo que pasó y cómo sucedió. A nosotros nos toca esperar. Tenemos la misma intranquilidad. Imagínense nosotros como autoridades que estamos apurados a saber, pero nos toca también ser pacientes y esperar que el Ministerio Público sea lo que nos diga cómo está marchando esa investigación. ¿Con qué porcentaje de vacunados cerraremos julio, señor ministro? ¿Con qué porcentaje de vacunados cerraremos julio? Ok, bueno, mira, hoy en la mañana revisábamos cifras casualmente y veíamos que nosotros ya hemos recibido más de 3 millones de dosis de vacunas. Cosa interesante que nos tiene muy, muy optimistas. Ya de primera dosis se han aplicado más de 1,5 millones de personas con primera dosis. Y personas que se han vacunado con segunda dosis, debemos estar en más de 750,000 personas con segunda dosis. Eso nos dice que hay un porcentaje importante y estos meses que van a ser los mejores meses que va a tener Panamá por la cantidad de vacunas, esto se va a estar dando de manera, vamos a aumentar a una velocidad importante. Ayer conversamos un poquito con la jefa del país y veíamos también las cifras que se habían logrado en el día de ayer a nivel nacional y los números preliminares eran de entre 76,000 y 80,000 dosis aplicadas en un día. Entonces, estas cifras son interesantes, nuestro equipo está haciendo un esfuerzo enorme y eso me dice a mí que ya tenemos más de 1/4 de la población con segunda dosis. Eso es muy bueno porque nos ayuda rápidamente también a disminuir la cantidad de positivos y la cantidad de personas que van a llegar a los hospitales. Señor ministro, con esos cálculos y buenas noticias cerramos. Gracias por atender el llamado Debate Abierto. Que tenga feliz fin de semana. Gracias. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, con esta conversación concluimos. El próximo domingo estamos juntos, primero Dios, otra vez de aquí. Entonces, nos seguimos regalando el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.